Una muchacha Amish obesa vendida. Como castigo, por quedar embarazada, pero el hombre de la montaña. Tenía planes impactantes. La plaza de Lancaster estaba abarrotada esa tarde, el aire cortante de juicios. Los hombres se apoyaban en las barandas de las cercas, las mujeres se aferraban a sus chales, y los niños susurraban detrás de sus manos. En el centro se encontraba Hannah Stoltzfus, con los ojos clavados en el suelo, su vientre abultado oculto bajo un vestido amish sencillo. Su padre, de rostro severo y rojo de vergüenza, alzó la mano pidiendo silencio. «Esta muchacha», declaró, «ha traído deshonra a nuestra familia. Está encinta y soltera. Hoy pagará por su pecado. Será vendida». Jadeos se extendieron por la multitud, seguidos de risas crueles. El subastador se adelantó, su martillo golpeando contra un poste. «Comenzamos la puja. ¿Quién empezará con $10?» El pecho de Hannah se oprimió mientras las voces se alzaban. «10, 15, 20». Cada grito cortaba más profundo, cada burla recordándole que ya no era una hija sino ganado, un castigo exhibido ante todos. Justo cuando sus rodillas amenazaban con ceder, se hizo el silencio. Una figura se movió entre la multitud. Un hombre ancho como la puerta de un granero, su rostro marcado con cicatrices, su abrigo gastado por los inviernos de montaña. Ronald McGrath. El subastador tartamudeó. «¿Usted, señor? ¿Desea pujar?» 25, dijo McGrath, su voz baja pero resonante. La risa se desvaneció. Nadie contraofertó. Nadie se atrevió. McGrath se adelantó, presionó las monedas en la palma del subastador y luego, sin una palabra, se quitó su pesado abrigo y lo puso sobre los hombros de Hannah. Calor, refugio. Una chispa de dignidad donde no había existido antes. Por primera vez desde la sentencia de su padre, Hannah levantó los ojos. Y lo que vio no fue deseo, no fue disgusto, sino protección. La multitud se movió, su curiosidad superando incluso su crueldad. Ronald McGrath no era el tipo de hombre que nadie esperaba que diera un paso al frente. Durante años había vivido apartado de la comunidad, en una cabaña escondida en las colinas de los Alleghenies. Algunos decían que era medio salvaje, más bestia que hombre. Otros susurraban que había sido soldado, marcado por batallas vistas y no vistas. Los niños se desafiaban a gritar su nombre cerca de la línea del bosque, pero pocos habían hablado con él directamente. Y ahora, ante todos sus ojos vigilantes, había reclamado a la muchacha que nadie quería. Hannah permaneció temblando bajo el pesado abrigo que él había envuelto alrededor de ella. Olía a pino, humo y cuero gastado, un aroma extraño pero extrañamente tranquilizador. Lo apretó cerca, su respiración entrecortada mientras su padre escupía al suelo. «Ya no es hija mía», dijo duramente. «Llévala, ahora es tu carga». Las palabras, afiladas como un cuchillo, hundieron más profundamente la vergüenza de Hannah. Había sido criada para ser obediente, para servir silenciosamente, para cargar agua y amasar pan sin quejarse. Pero un error, una noche de anhelo, una elección que había terminado en vida creciendo dentro de ella, le había quitado todo. Familia, comunidad, nombre. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando sobre escándalo y castigo. El subastador guardó sus monedas, evitando la mirada de Hannah. Nadie le ofreció consuelo. Nadie extendió su mano. Solo Ronald McGrath permaneció firme, como si la tormenta a su alrededor nunca lo hubiera tocado. «Ven», dijo simplemente. Su voz era áspera, pero no contenía ira. Hannah vaciló. Su padre se alejó sin una mirada, ya caminando hacia el granero como si ella hubiera dejado de existir. El dolor hueco en su pecho casi dobló sus rodillas. Pero entonces, la mano grande de McGrath, callosa y cicatrizada, señaló hacia el carromato esperando en el borde de la plaza. No la agarró, no la empujó, simplemente esperó.
Algo en esa quietud le dio fuerza. Con pasos lentos y vacilantes, Hannah lo siguió. Subió al carromato, las tablas crujiendo bajo su peso, y apretó el abrigo más fuerte alrededor de su figura. Ronald tomó las riendas, chasqueó la lengua, y el caballo los alejó de la plaza. El silencio se extendió entre ellos, pero era diferente del silencio burlón de la multitud. Este era paciente, expectante, como la pausa antes de una tormenta o una oración no pronunciada. Hannah robó una mirada hacia él. Su perfil era duro, mejilla cicatrizada, cejas pesadas, una mandíbula firme como las montañas mismas. Sin embargo, sus ojos, cuando se dirigían hacia ella, no llevaban ridículo. Solo una firmeza indescifrable, como si la viera no como castigo, sino como posibilidad. Su corazón, en carne viva de vergüenza, palpitaba con confusión. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué reclamarla cuando todo el pueblo creía que estaba arruinada? Volvió su rostro hacia el camino adelante, el horizonte brumoso con niebla otoñal, y guardó la pregunta en su pecho como un secreto. El carromato siguió rodando, dejando atrás los gritos, el martillo, los ojos fríos de su padre. Adelante esperaba algo desconocido, aterrador, pero quizás, solo quizás, no sin esperanza. El carromato crujía mientras dejaba atrás el asentamiento, el sonido de ruedas con aros de hierro desvaneciéndose en el silencio de campos despojados por la cosecha. Hannah se sentó rígida en el banco. Ronald McGrath a su lado, el abrigo gastado aún envuelto alrededor de sus hombros. Había esperado que su cercanía se sintiera como una amenaza, pero en cambio era como sentarse junto a una pared de granito, inamovible, imponente, pero extrañamente firme. El silencio se extendió largo, roto solo por el resoplido del caballo y el tintineo del arnés. Finalmente, Hannah se obligó a hablar. ¿Por qué me tomaste? Las palabras eran frágiles, apenas por encima del crujido de los cascos. Ronald no la miró. Su mirada permaneció en el camino serpenteante que cortaba a través de campos de rastrojos hacia el bosque. Porque nadie merece ser vendido como ganado, dijo simplemente. Ella parpadeó, insegura de cómo responder. Su voz no llevaba lástima, no llevaba consuelo suave, solo el peso de la verdad. Las horas pasaron mientras el carromato subía a colinas espesas de cicuta y pino. El viento frío mordía las mejillas de Hannah. Apretó el abrigo más fuerte, sus dedos rozando las costuras deshilachadas por años de uso. Las palabras de su padre aún resonaban en sus oídos. No es hija mía, pero la tela olía ligeramente a humo de leña, como si susurrara que no estaba completamente abandonada. Al final de la tarde, Ronald detuvo el caballo junto a un arroyo. Desmontó, pasó las riendas sobre una rama y sacó una taza de estaño de su mochila. Llenándola con agua clara y fría, se la entregó. «Bebe». Hannah vaciló, luego obedeció. El agua le picó los dientes, pero calmó la opresión en su pecho. Cuando ofreció la taza de vuelta, Ronald partió un pedazo de pan de su alforja y se lo pasó. «Deberías comer. Tienes más que a ti misma que mantener viva ahora». Su mirada se dirigió hacia su vientre, no unkind, simplemente reconociendo. El calor subió a sus mejillas. «Tú sabes», susurró. «Lo sé», dijo. Su rostro permaneció impasible, pero su tono se suavizó. «Perdí a mi esposa de esa manera. Sara murió trayendo a nuestro hijo al mundo. Ninguno de los dos vivió. No veré a otra mujer expulsada para enfrentarlo sola». La confesión la aturdió. No había esperado confesión, y menos una tan cruda. Por un momento, el bosque pareció contener la respiración. Hannah bajó la mirada, palabras cayendo dentro de su pecho sin encontrar voz. Siguieron adelante mientras el crepúsculo se desangraba en la noche. Ronald guió el carromato a un claro y comenzó a recoger ramas.
Pronto se alzaron chispas del fuego, persiguiendo sombras hacia los árboles. Hannah se acurrucó cerca de las llamas, sus manos extendidas. Ronald extendió una manta en el suelo para ella. Luego se asentó al otro lado del fuego con su rifle cruzado sobre sus rodillas. Cuando el bosque aulló con coyotes, Hannah se sobresaltó. Los ojos de Ronald se alzaron de las llamas. «No se acercarán», le aseguró. «¿No tienes miedo?», preguntó. Negó con la cabeza. «No de ellos. El miedo desperdicia fuerza. Guárdalo para lo que importa». Las palabras se asentaron en sus huesos. Mientras se acurrucaba bajo la manta, el calor del fuego besando su rostro, se dio cuenta de que el hombre junto a ella no era ningún monstruo, ningún bruto. Estaba cicatrizado, sí, y su dolor pesaba mucho, pero su silencio llevaba propósito. La había elegido no por lujuria o crueldad, sino por una convicción que aún no comprendía completamente. El sueño la reclamó a ratos, roto por sueños del bloque de subastas. Cada vez que despertaba, lo veía aún allí, inmóvil, vigilante, un centinela tallado contra la oscuridad. Al amanecer, cuando se pusieron en marcha de nuevo, Hannah sintió algo extraño agitándose dentro de su pecho. El miedo aún se aferraba como una segunda piel, pero debajo de él, débil y frágil, una chispa de esperanza había comenzado a arder. El sendero serpenteaba más alto en las montañas, el aire agudizándose con cada milla. Los pinos se apretaban cerca, sus agujas susurrando arriba. Para cuando el carromato traqueteó en un claro, los huesos de Hannah dolían por el traqueteo, pero su respiración se cortó ante la vista delante de ella. La cabaña se alzaba robusta y cuadrada, construida de troncos gruesos encanecidos por el clima, humo curvándose desde una chimenea de piedra. Un pequeño granero se apoyaba contra la línea del bosque, y un corral cercado contenía un par de cabras que balaron a su llegada. No era ningún palacio, pero se veía firme, seguro, más de lo que Hannah se había atrevido a imaginar. Ronald detuvo el caballo, lo desenganchó con facilidad practicada y comenzó a descargar sacos de grano y bultos de leña. Se detuvo solo una vez para señalar hacia la puerta. «Entra». Hannah vaciló, su alforja apretada contra su pecho. Empujando la puerta pesada, entró. El calor la golpeó primero, el aire perfumado con humo de leña y estofado hirviendo a fuego lento en el hogar. La habitación única era sencilla pero ordenada. Una mesa ancha marcada por el uso, estantes apilados con frascos, una cama metida en una esquina y una escalera que llevaba a un desván arriba. El piso estaba barrido, las herramientas colgadas ordenadamente. «Dormirás en el desván», dijo Ronald detrás de ella. «Más caliente allá arriba, privado». Su garganta se oprimió. Se había preparado para cadenas, para crueldad. En cambio, él ofrecía espacio y dignidad. Subió la escalera y tocó la colcha doblada en el colchón de paja. Estaba remendada, pero limpia. Por primera vez en semanas, sintió que sus hombros se relajaban. La vida en la cabaña pronto cayó en ritmo. Al amanecer, Ronald cortaba leña afuera mientras Hannah alimentaba las cabras, sus manos torpes en el cubo pero más firmes cada día. Barría el piso, lavaba platos en el arroyo e incluso intentó su mano horneando pan en la estufa de hierro fundido. El primer pan salió carbonizado y se preparó para su desprecio, pero Ronald solo raspó la corteza negra y dijo: «El próximo será mejor». Las comidas eran sencillas, frijoles, pan de maíz, leche de cabra, pero compartidas sin burla. Nunca midió su valor por cuánto comía. Nunca se burló como lo había hecho su padre. Las tardes eran más silenciosas. Ronald a menudo se sentaba junto al fuego, afilando herramientas o tallando madera. Hannah tarareaba himnos amish mientras remendaba su vestido, su voz temblando al principio,
luego más firme mientras pasaban los días. Una vez, cuando la tormenta afuera aulló, una cabra se soltó y se metió corriendo en la cabaña. Riendo a pesar de sí misma, Hannah la envolvió en una manta. Cuando miró hacia arriba, vio a Ronald observando la comisura de su boca tirada hacia arriba. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Comenzó a notar pequeñas bondades. Le dejaba la porción más grande de estofado. Reparó la correa rota de su alforja sin que se lo pidieran. Incluso talló un taburete de madera, robusto y ancho, para que pudiera sentarse cómodamente en la mesa. El gesto la dejó parpadeando lágrimas. Una noche, mientras la nieve golpeaba las contraventanas, preguntó suavemente: «¿Por qué me elegiste?». Las manos de Ronald se quedaron quietas en la madera que estaba tallando. La luz del fuego profundizó las sombras de sus cicatrices. Porque nadie más lo haría, y porque ningún niño debería venir a este mundo sin refugio. Sus palabras se hundieron profundo. Durante semanas había llevado la vergüenza como una cadena, pero en ese momento sintió algo cambiar. No la había salvado por lástima. La había salvado porque la veía, y la vida dentro de ella, como digna de protección. Los días se convirtieron en semanas. Hannah se hizo más fuerte. Su cuerpo ya no solo una fuente de ridículo, sino de resistencia. Partía leña, acarreaba agua, incluso cosía colchas hasta que le dolían los dedos. Cada tarea la ancló más firmemente a este lugar, a esta vida inesperada. Y aunque Ronald hablaba poco, su silencio ya no se sentía como distancia, se sentía como refugio. Por la noche, acostada en el desván bajo colchas pesadas, Hannah pondría una mano en su vientre y susurraría al niño dentro: «Estamos seguras aquí». Abajo, junto al fuego, Ronald se sentaría inmóvil, su rostro cicatrizado indescifrable. Pero cuando las llamas parpadeaban contra sus ojos, brillaban no con indiferencia, sino con una promesa que aún no había puesto en palabras. El invierno se profundizó, poniendo nieve espesa sobre el techo y sellando los senderos de montaña en silencio. Hannah se asentó en el ritmo de la vida de cabaña, alimentando las cabras, barriendo el piso, revolviendo estofado mientras Ronald trabajaba afuera con su hacha. Su vientre creció pesado, recordándole con cada patada que una nueva vida venía, se sintiera lista o no. Por primera vez desde la subasta, ya no temía cada amanecer. Pero la paz en las montañas nunca está sin sombras. Una tarde, mientras Ronald descargaba suministros de un trineo, aparecieron hombres en el borde del claro. Sus abrigos llevaban la insignia de la compañía ferroviaria. Topógrafos a primera vista, pero sus ojos eran agudos con algo más que negocios. «McGrath», gritó el más alto, su voz cortando el aire nítido. «Se dice que estás ocupando tierra marcada para la línea. Tenemos papeles que dicen que la compañía posee todo desde el recodo del río hasta esta cresta». La mandíbula de Ronald se tensó. «Esta cabaña fue construida por las manos de mi padre. Esta tierra ha sido nuestra cerca de 20 años. Tus papeles no cambian eso». El hombre sonrió burlonamente, su mirada deslizándose hacia Hannah, que estaba en la puerta agarrando su chal alrededor de ella. «Cosa graciosa, McGrath. La gente en el pueblo dice que te compraste una muchacha embarazada en subasta. Algunos lo llaman vergüenza, algunos lo llaman escándalo. De cualquier manera, no parece el tipo de compañía que un hombre mantiene si tiene un reclamo limpio». El calor subió a las mejillas de Hannah. La vergüenza pinchó su piel como agujas, pero la voz de Ronald cortó, baja y cierta. «Lo que mantengo es mi propio asunto. Ella está bajo mi protección ahora. Dile a tus jefes que esta tierra no está en venta». Los hombres se fueron con amenazas colgando en el aire frío. Hannah se hundió en una silla una vez que se fueron, temblando. «Volverán», susurró. Ronald asintió sombríamente. «Sí, pero cuando lo hagan, estaremos listos».
Las siguientes semanas pusieron a prueba su fuerza. Las tormentas de nieve golpearon el valle, encerrándolos adentro por días. Los suministros se agotaron, y Hannah temió que el bebé pudiera venir temprano. Sin embargo, Ronald permaneció firme, enseñándole cómo apilar leña para que durara más, cómo mantener el caldo hirviendo a fuego lento, incluso cuando las raciones eran escasas. Su confianza silenciosa la tranquilizó más que cualquier palabra. Luego, durante una ventisca que sacudió las contraventanas sueltas, llegó un golpeteo a la puerta de la cabaña. Hannah se sobresaltó, agarrando su vientre. Ronald abrió la puerta para encontrar a los mismos hombres del ferrocarril, tiritando y desesperados por refugio. «Déjanos entrar», exigió uno. «La tormenta nos matará aquí afuera». El rifle de Ronald descansaba contra el marco. Por un momento, Hannah pensó que se negaría, pero se hizo a un lado. «El fuego está ahí. No toquen nada más». Los hombres pisotearon la nieve de sus botas, sus ojos mirando alrededor de la habitación. Uno se acercó a Ronald, su voz baja pero aguda. «La compañía está haciendo ofertas. Vende ahora, toma el dinero, y nadie cuestionará a la muchacha. Sigue negándote y... bueno, la gente del pueblo ya dice que ella es tu vergüenza». La respiración de Hannah se cortó. Cada palabra cruel de su padre, cada burla de la subasta, volvió corriendo. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Ronald tronó. «Suficiente. Ella no es vergüenza de nadie. Ella es mía para proteger, y no venderé tierra ni mujer por ninguna moneda que traigas». La tormenta aulló más fuerte, sacudiendo la puerta como si las montañas mismas respondieran a su desafío. Los hombres murmuraron maldiciones, pero no se atrevieron a más, acurrucándose cerca del fuego hasta que rompió el amanecer. Cuando finalmente se fueron, el corazón de Hannah aún palpitaba con temor. Sin embargo, debajo del miedo ardía algo más feroz: orgullo. Él había defendido por ella, no con lástima, sino con convicción. Aún así sabía que esto era solo el comienzo. El ferrocarril no se rendiría, y el odio de su padre aún acechaba en el mundo de abajo. Las sombras se reunían en cada horizonte. Esa noche, mientras yacía en el desván, presionó una mano en su vientre y susurró: «No somos ganado, no somos vergüenza, nos mantendremos en pie». Y por primera vez creyó las palabras. El deshielo de primavera apenas había tocado el valle cuando la amenaza regresó en carne y furia. Hannah estaba arrodillada junto al hogar, revolviendo una olla de caldo, cuando el sonido de cascos destrozó la quietud. Se congeló, la mano apretando el cucharón. Ronald, ya en pie, alcanzó su rifle. A través de la ventana aparecieron 3 jinetes, sus siluetas agudas contra la nieve pálida. A su cabeza cabalgaba su padre. Su rostro estaba más duro, más viejo, pero sus ojos ardían con el mismo fuego de condenación. Flanqueándolo estaban 2 de los hombres del ferrocarril, sus abrigos marcados con el sello de la compañía. Ronald salió primero, rifle firme en sus manos. Hannah siguió a la puerta, su vientre pesado, su corazón martillando. «Magra», bramó su padre, «has robado lo que es mío. Mi hija regresa conmigo, y esta tierra pertenece a la compañía ahora. Firmarás o serás expulsado». Los hombres del ferrocarril asintieron, presumidos como cuervos carroñeros. El padre de Hannah fijó su mirada en ella. «Has avergonzado bastante. Baja ahora, muchacha. Termina esta desgracia». Sus rodillas temblaron, pero la presencia de Ronald junto a ella le dio valor. Se adelantó al porche, su voz temblando al principio pero haciéndose más fuerte. «No soy tuya para reclamar», dijo. «Me vendiste como ganado. Me expulsaste. Pertenezco aquí ahora». Las palabras la aturdieron incluso a ella. Por un momento, el valle pareció hacer eco con ellas.
Uno de los hombres del ferrocarril se burló. La palabra de una muchacha no significa nada contra una escritura. Firma la tierra, McGrath, o la ley encontrará su camino aquí arriba. La voz de Ronald fue trueno. Esta tierra es mía, por sangre y por derecho, y esta mujer... Miró a Hannah, su rostro cicatrizado, suavizado. Ella no es vergüenza. Ella es mi esposa ante los ojos de Dios. Los jadeos se extendieron cuando el predicador, el viejo reverendo Alcott, salió de detrás de la cabaña. Había llegado la semana anterior, dándoles bendición en una ceremonia silenciosa. Ahora su voz resonó clara. Fui testigo de sus votos. Están unidos como hombre y mujer. Ninguna ley puede romper eso. El padre de Hannah vaciló, la ira destellando en sus ojos, pero la certeza de las palabras del predicador y la vista de Ronald, inflexible con rifle en mano, rompió su resolución. Los hombres del ferrocarril murmuraron maldiciones, pero sin terreno en el cual pararse. Volvieron sus caballos. Su padre se demoró un momento más, su mirada atrapada por la hinchazón de su vientre. Por una vez, su voz no fue trueno, sino un susurro áspero con algo parecido a la derrota. Has elegido tu camino, Hannah. Ella levantó la barbilla. No, tú lo elegiste cuando me expulsaste. Yo solo aprendí a caminarlo. Con eso, volvió su caballo y cabalgó hacia los árboles, dejando silencio pesado atrás. Hannah se tambaleó. Respiración aguda, pero el brazo de Ronald la atrapó firme. Te alzaste más alta que las montañas hoy, murmuró. Y por primera vez, supo que era verdad. El valle yacía silencioso después de que se desvanecieron los cascos. El único sonido, el suave crujir de pinos balanceándose en la brisa. Hannah se apoyó contra el poste del porche, su respiración aún áspera, pero sus ojos firmes. El mundo que una vez se había burlado y la había desechado, había venido a la puerta de la cabaña, y esta vez no se había inclinado. Adentro el fuego brillaba cálido. Ronald la guió de vuelta, su mano firme en su codo. Puso a un lado su rifle, luego revolvió la olla que ella había dejado hirviendo a fuego lento. El gesto simple, doméstico y sin pretensiones, llenó su garganta de lágrimas. Hoy ha terminado, dijo gentilmente. Estás segura aquí. Ella se bajó a la silla, sus manos descansando en su vientre. El niño se movió dentro, vivo y fuerte. Por primera vez no sintió vergüenza, solo protección feroz. Miró alrededor de la cabaña, las colchas remendadas, los estantes que habían llenado juntos, la fuerza silenciosa del hombre junto a ella, y sintió la verdad asentarse profundo. Esto era hogar. Copos de nieve golpearon contra la ventana. Ronald puso un tazón de caldo delante de ella y se sentó al otro lado de la mesa, su rostro cicatrizado suavizado por la luz del fuego. «Mañana», dijo, «repararemos la cerca. Después de eso plantaremos». Ella asintió, una sonrisa temblando en sus labios. El futuro era incierto, las sombras aún acechaban, pero esta noche la cabaña era brillante con promesa. Hannah susurró en la quietud, mitad oración, mitad voto. No somos vergüenza, somos familia. El fuego chasqueó chispas alzándose por la chimenea y las montañas mantuvieron su paz.